El caballo se lo dijo primero. Boone era un castrado bayo de 12 años que no se asustaba con los coyotes, los truenos ni los disparos. Pero esa mañana, cuando Wade Hensley lo sacó de la cabaña hacia el establo, el animal plantó las pezuñas en la tierra y no se movió. Giró la cabeza hacia el establo, sus fosas nasales se dilataron, sus orejas se pegaron al pecho y emitió un sonido grave que Wade jamás le había oído. No era miedo, era una advertencia. Algo había ahí dentro que no estaba ayer. Wade dejó el cubo de pienso y miró el establo. Las puertas estaban cerradas como las había dejado la noche anterior. El pestillo seguía puesto. Desde fuera, nada parecía estar mal. Pero Boone lo sabía, y Wade había aprendido hacía mucho tiempo que un caballo que ha vivido 12 años en libertad sabe cosas que un hombre ignora. Así que volvió adentro, cogió el rifle de la pared y se dirigió al establo con él, bajo, a su lado, sin apuntar, sin amartillar, simplemente presente, como quien lleva una herramienta que espera no necesitar. Levantó el pestillo y abrió la puerta izquierda, y la luz de la mañana se filtró en el granero en una ancha franja dorada, y lo que vio en esa franja lo dejó paralizado. Había una mujer en el suelo del granero. Estaba sentada contra una paca de heno, de espaldas a la pared y con las piernas recogidas. Era Apache. Eso fue lo primero que notó. El vestido de piel de venado, el cabello oscuro suelto sobre sus hombros, la piel morena, el rostro marcado por un linaje que había habitado esas tierras 1000 años antes de que su gente las cercara. Tendría unos 30 años y era delgada, de una forma que rozaba la flacidez, dejando ver los huesos de sus muñecas a través de una piel agrietada y curtida por el sol. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Lo supo por la tensión en su mandíbula y la forma en que abrazaba a los niños, no con suavidad, sino con fuerza, como cuando uno está dispuesto a luchar por algo, incluso dormido. 4 niños. 3 de ellos estaban acurrucados contra su cuerpo en una maraña de extremidades, cabello y agotamiento. El más pequeño tendría unos 3 años, dormido contra su pecho con un puñito apretado en la tela de su vestido. La siguiente era una niña de unos 6 años, pegada al costado de su madre con el pulgar cerca de la boca. La tercera era otra niña, de unos 8 años, acurrucada con la cabeza sobre la rodilla de su madre. Y el cuarto, el mayor, era un niño. Tendría unos 10 años y no estaba dormido. Estaba sentado erguido junto a su madre con la espalda apoyada en el fardo de heno y los ojos bien abiertos, mirando fijamente a Wade con una expresión que no era ni miedo ni desafío, sino algo más profundo que ambos. Preparación. La preparación de un niño que ha sido la última línea de defensa tantas veces que se ha convertido en su estado natural. Wade se quedó en el umbral con el rifle a su lado y la luz a sus espaldas, y durante un largo instante nadie se movió. La mujer abrió los ojos, lo miró, luego al rifle y luego de nuevo a él. Apretó los brazos alrededor de los niños, pero no corrió, no suplicó, no emitió ningún sonido. Simplemente lo miró con ojos oscuros que reflejaban una determinación que él reconoció. Estaba sopesando si luchar o morir, y ya había decidido que morir era aceptable si los niños sobrevivían. «No voy a hacerte daño», dijo Wade. Lo dijo despacio porque no sabía si ella hablaba inglés y porque las palabras eran importantes y necesitaba que calaran hondo. El chico habló. Su voz era clara y firme, y pronunció un inglés cuidadoso pero correcto. Ella lo sabe. No confía en las palabras. Confía en lo que la gente hace. Wade miró al chico. «¿Hablas inglés? Mi padre me enseñó». «¿Dónde está tu padre?» «Muerto. Los soldados lo mataron en el cañón. Mataron a todos. Huimos». Wade sintió un nudo en el estómago. No le sorprendió. El territorio llevaba meses plagado de historias. Incursiones de caballería en campamentos apaches, familias dispersas, gente expulsada a las montañas y al desierto sin nada. Había oído esas historias como la gente de los pueblos pequeños oye historias de sufrimiento lejano, con una compasión que no cuesta nada porque no pide nada. Pero esto no era una historia. Era una mujer y 4 niños en el suelo de su granero que habían corrido hasta que no pudieron más y habían acabado allí porque hasta allí les había llevado su huida. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Wade. 2 noches, dijo el niño. «Entramos por la puerta de atrás mientras dormías. Mi madre dijo que tu establo estaba caliente y que tus animales estaban bien alimentados, lo que significa
que no eres un hombre cruel. Los hombres crueles no alimentan bien a sus animales. Wade casi sonrió. Casi. ¿Cómo te llamas? Peine. ¿Y tu madre? Nishoni. Dile a tu madre que puede quedarse, no solo en el granero, en la cabaña. Hay comida, agua, fuego. Dile que nadie le hará daño ni a ella ni a ninguno de ustedes. No mientras yo esté aquí. Tarak tradujo. Nishoni escuchó sin expresión. Luego ella respondió algo en apache, breve y monótono, y Tarak miró a Wade y dijo: Dice que los hombres ya han dicho eso antes. Sé que lo han hecho. Por eso no le pido que me crea. Le pido que entre a comer y que luego decida si me cree o no. Tarak volvió a traducir. Nishoni miró a Wade durante un buen rato. Miró el rifle que tenía a su lado. Miró la puerta abierta del granero y la cabaña que había detrás, y la luz de la mañana que entraba cálida y dorada. Luego, miró a la niña de 3 años que dormía contra su pecho, y algo en su rostro, que había permanecido rígido, se suavizó un poco, solo un poco, y asintió. Wade apoyó el rifle contra la pared del granero, se apartó de la puerta para dejarles espacio. Nishoni se levantó con la niña de 3 años en brazos, los demás niños despegaron la paca de heno y la rodearon. Salieron del granero, parpadeando, delgados, exhaustos, pero vivos, hacia la luz de la mañana. Por cierto, si esta historia ya te está impactando, tómate un momento para suscribirte y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Leemos todos los comentarios. Ahora, continuemos. Wade Hensley tenía 48 años y llevaba 6 solo en ese rancho. Su esposa, Clara, había muerto de fiebre el mismo invierno en que el arroyo se congeló por completo, y la doble pérdida, su esposa y el agua, casi lo había destrozado. Había salvado el rancho, pero no podía salvarse a sí mismo, no en lo que realmente importaba, esa parte de él que sabía sentarse en una habitación con otra persona y sentir que la habitación era lo suficientemente grande para ambos. Clara había sido eso. Ella había sido quien hacía que la cabaña se sintiera como un lugar, no como una simple construcción. Sin ella, solo eran troncos, piedras y una estufa que calentaba un aire que nadie respiraba excepto él. No habían tenido hijos. Los deseaban. Clara los deseaba con una intensidad que se reflejaba en sus ojos cada vez que veía a un niño en el pueblo. Pero nunca sucedió, y el médico no supo explicar por qué. Después de 10 años intentándolo, dejaron de hablar del tema, como se deja de hablar de una herida que no cicatriza. No porque mejore, sino porque hablar de ella la hace sangrar. Cuando Clara murió, los hijos que nunca tuvieron se convirtieron en una ausencia más en una cabaña ya llena de ellas. Los hizo entrar. Avivó el fuego, calentó agua y cocinó lo que tenía: huevos, tocino salado, pan de maíz del día anterior, manzanas secas. Lo puso sobre la mesa y se apartó. Y los niños comieron como Sadie había comido en el último guión. No. Como comen los niños cuando la comida ha sido incierta durante demasiado tiempo, rápidamente, con los ojos en alto, esperando el momento en que se la quiten. Nishoni no comió. Se sentó en la silla junto a la estufa, sostuvo al niño de 3 años y observó a Wade con esos ojos oscuros y penetrantes. Tarak se sentó a su lado y comió despacio, con una mano siempre cerca de su madre, la traductora, la protectora, el niño de 10 años que había cargado con una familia a cuestas desde el cañón. «Los soldados», le dijo Wade a Tarak. «¿A qué distancia están?» «No lo sabemos. Llevamos 17 días en movimiento. Mi madre conoce bien la zona. Nos llevó por los pasos de montaña donde los caballos no pueden seguirnos. Pero llegarán tarde o temprano. Siempre llegan». Wade miró a Nishoni. Ella le devolvió la mirada. Entendía más inglés del que hablaba. Él podía verlo en la forma en que sus ojos seguían sus palabras antes de que Tarak las tradujera. «Si vienen aquí», dijo Wade, «no te encontrarán». Tarak tradujo. Los ojos de Nishoni se entrecerraron, no con sospecha, sino con confusión. Dijo algo en apache, esta vez más largo, con más palabras, una pregunta con peso. «¿Quieres saber por qué?», dijo Tarak. «Dice que los hombres blancos no esconden a los apaches. Los hombres blancos los denuncian. ¿Quieres saber qué quieren de nosotros?». Wade observó a los niños que comían en su mesa. Miró al niño de 3 años que dormía en los brazos de Nishoni. Observó a Tarak con sus ojos firmes, su inglés cuidadoso y sus hombros demasiado anchos para un niño de su edad. «Quiero que haya gente sentada en esa mesa»,
dijo Wade. Eso es todo. Tarak tradujo. Nishoni permaneció en silencio durante un buen rato. Luego, pronunció una palabra en inglés, con la voz baja y ronca por la falta de uso. De acuerdo. Los soldados llegaron al 9º día. 3 de ellos cabalgando en columna por el sendero del valle, con los fusiles sobre las sillas de montar y los abrigos azules polvorientos por el camino. Wade los vio desde el pasto y sintió un escalofrío. Regresó rápidamente a la cabaña y le dijo a Tarak que llevara a su madre y a los niños a la bodega subterránea bajo el piso de la cocina. Era pequeña y oscura, olía a tierra y patatas, y no era un lugar adecuado para una mujer y 4 niños que ya habían pasado semanas escondidos en lugares oscuros. Pero estaba escondida, y escondida estaba viva, y estar viva era lo único que importaba. El sargento era un hombre de cuello grueso con ojos que recorrían la propiedad como manos que registraban bolsillos. Le preguntó a Wade si había visto algún apache en la zona. Mujeres, niños, fugitivos del cañón. Wade se apoyó en la barandilla del porche y dijo que no. El sargento le preguntó si le importaba que registraran el granero. Wade dijo que sírvanse. Registraron y no encontraron nada. El sargento miró la puerta de la cabaña. ¿Les importa si echamos un vistazo dentro? Sí me importa, dijo Wade. Esta es mi casa. Han registrado mi granero, no hay nada aquí. El sargento lo observó fijamente durante un buen rato. Estaba evaluando algo. No si Wade mentía, sino si valía la pena el esfuerzo de comprobar la mentira. Volvió a mirar la cabaña. Observó el patio vacío, las ventanas silenciosas, al hombre solitario de pie en su porche con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, sin que su postura invitara a más preguntas. «Volveremos en una semana», dijo el sargento. «Si ven algo, infórmenlo en el puesto de Willow Bend». «Comprendido». Salieron a caballo. Wade esperó hasta que se convirtieron en puntos diminutos en el sendero del sur. Luego, abrió la puerta del sótano y Nishoni salió cargando a Koda, con Tarak justo detrás de ella y las 2 niñas tras él. Nishoni miró a Wade. No dijo nada. No hacía falta. Extendió la mano y la apoyó sobre su pecho, sobre su corazón, y la mantuvo allí durante 3 segundos. Luego llevó a las niñas a la trastienda y Wade se sentó a la mesa. Apoyó la cabeza entre las manos, respiró hondo y comprendió que acababa de tomar partido en una guerra que no había comenzado y que volvería a elegirlo cada vez que se lo pidieran. Los días que siguieron fueron un estudio sobre 2 personas que aprendían a coexistir en el mismo espacio cuando todo en sus vidas indicaba que no debían hacerlo. Wade les dio a Nishoni y a los niños la habitación trasera de la cabaña. Él dormía en la habitación delantera, junto a la estufa. Mantuvo sus movimientos predecibles. Se despertaba a la misma hora, comía a la misma hora, trabajaba a la misma hora, regresaba a la misma hora. Comprendió, sin que se lo dijeran, que una mujer que había visto a los soldados matar a su esposo y quemar su campamento necesitaba un mundo regular, que no la sorprendiera, que siguiera patrones que pudiera memorizar y en los que pudiera confiar. Nishoni lo observó durante la primera semana como el niño lo había observado en el granero, constantemente, en silencio, catalogando cada movimiento, cada palabra y cada ausencia de amenaza. Al principio no ayudó en la cabaña. Se sentó con los niños y amamantó al pequeño de 3 años, cuyo nombre, según le dijo Tarak, era Koda, y observó. Luego, al 8º día, se levantó antes que Wade, y cuando él llegó a la estufa, el fuego ya ardía y el agua ya estaba caliente. Ella estaba de pie junto a la mesa con una expresión que no era de gratitud, sino de algo más decidido. Era una decisión. Había decidido estar allí, no solo sobrevivir allí, estar allí. Ella empezó a trabajar la tierra, no como Wade, sino con sus propios métodos más antiguos, técnicas que provenían de un pueblo que cultivaba en ese territorio desde antes de las cercas, las escrituras y el concepto de propiedad de la tierra. Le enseñó dónde plantar frijoles para mejorar el suelo. Le mostró qué hierbas silvestres a lo largo del arroyo podían curar una herida o bajar la fiebre. Le enseñó a interpretar el comportamiento de su propio ganado de maneras que él jamás había notado. Cómo la vaca líder inclinaba su cuerpo antes de una tormenta, cómo el patrón de pastoreo del rebaño predecía dónde la hierba sería más abundante en primavera. Hizo todo esto sin hablar inglés. Se lo mostró con las manos, con gestos, con demostraciones. Y Tarak
Llenaba los vacíos cuando se necesitaba el lenguaje, interponiéndose entre su madre y esta ranchera, como un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante más tiempo del que cualquiera de ellos había vivido. La niña de 6 años, que se llamaba Dolly, fue la primera en encariñarse con Wade. Una mañana lo siguió hasta el establo y se quedó en la puerta observándolo mientras ensillaba a Boone. Cuando el caballo giró la cabeza y le dio un codazo en el hombro, ella se rió. Un sonido claro y alegre que resonó en la mañana como algo que todo el rancho había estado esperando oír. Extendió la mano, tocó la nariz del caballo y dijo algo en apache que hizo sonreír a Tarak. «Dice que tiene una cara amable», dijo Tarak. «Como tú». Wade miró al caballo. El caballo miró a la chica, y por un instante el mundo se simplificó de una manera que casi nunca ocurre. Alya, de 8 años, era más callada. Se mantenía cerca de Nichoni, hablaba solo en apache y observaba el rancho por las ventanas como si memorizara las salidas. Wade reconoció ese comportamiento. Lo había visto en Nichoni. Lo había visto en animales que habían sido atrapados antes. No se acercó a Alya. La dejó acercarse a él cuando quisiera, lo cual tardó 3 semanas, y cuando lo hizo fue porque él estaba reparando una cerca y ella tomó una tabla y la sostuvo firme mientras él martillaba sin que se lo pidiera, y cuando terminaron, miró la cerca y luego a él, y asintió con la cabeza de una manera tan parecida a la de su madre, que sintió un nudo en la garganta. Tarak fue quien lo cambió todo, no porque se encariñara con Wade. El chico había sido cariñoso desde el principio, con su habitual cautela y mesura, sino porque le contó la verdad. Ocurrió una noche, 3 semanas después. Los niños dormían. Nichoni estaba en la habitación de atrás y Tarak estaba sentado en el escalón del porche mirando las estrellas. Wade salió y se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Wade. Sí. ¿Tu inglés es mejor que el de la mayoría de los chicos que he oído en la ciudad? ¿Te lo enseñó tu padre? Tarak guardó silencio un momento. Mi padre era mestizo, dijo. Su madre era apache. Su padre era un trampero de Missouri que vivió con la tribu durante 12 años. Mi padre hablaba ambos idiomas. Quería que yo también los hablara porque decía que el mundo estaba cambiando y que quienes sobrevivieran serían los que pudieran desenvolverse en ambos mundos. Parece un hombre sabio. Lo era. A los soldados no les importaba eso. El silencio que siguió estaba cargado de cosas que no se podían arreglar y que no debían olvidarse. Entonces Tarak dijo, «Mi padre sabía tu nombre». Wade se quedó inmóvil. «¿Qué?» Antes de morir, antes de que llegaran los soldados, solía comerciar con pieles en el puesto cerca de Willow Bend. Habló de un ranchero al norte del valle que trataba con justicia a los comerciantes apaches, que no hacía trampa con el peso, que compartía café. Dijo que el ranchero se llamaba Hensley. Tarak miró a Wade. «Por eso mi madre vino a tu granero. No vino porque hacía calor. Vino porque mi padre dijo que si alguna vez pasaba algo, buscaran el rancho Hensley. Dijo que era su nombre que veía personas, no pieles». Wade no podía hablar. Se sentó en el escalón del porche y sintió el peso de la confianza de un hombre muerto sobre sus hombros. Era más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado y a la vez más ligero que cualquier cosa que le hubieran dado. Un hombre con el que había compartido un café en un puesto comercial. Un hombre cuyo rostro no lograba ubicar entre las docenas con las que había comerciado a lo largo de los años. Ese hombre recordaba su nombre. Ese hombre se lo había contado a su esposa. Ese hombre había enviado a su familia al granero de Wade para sobrevivir. «No lo conocía lo suficientemente bien», dijo Wade con voz ronca. «Lo conocías bastante bien», dijo Tarak. «Por eso estamos aquí». Nichoni empezó a hablar inglés en el segundo mes. No con fluidez, no con facilidad, sino en fragmentos que se alargaban cada semana, formados a partir de palabras que había ido absorbiendo desde su llegada, reprimida no por incapacidad, sino por cautela. La primera frase completa que le dijo a Wade fue una fría mañana, cuando él llegó del granero con escarcha en el abrigo y sangre en la mano por un corte con un alambre. Ella le tomó la mano sin preguntar, la volteó, miró la herida y dijo, «Siéntate, te la curo». Él se sentó. Ella limpió la herida con agua y hierbas machacadas y la envolvió en una tira de tela.
Sus manos eran firmes y cálidas. Era la primera vez que ella lo tocaba y la primera vez que alguien lo tocaba en 6 años. Él se sentó a la mesa y miró su mano vendada y sintió que algo se abría dentro de él, algo que había reprimido cuando Clara murió. No se enamoraron como se enamora la gente de las ciudades, con bailes, cortejos y demostraciones lentas de interés. Se enamoraron como se enamora la gente del campo, a través del trabajo, el clima y la prueba diaria de que alguien es quien dice ser. Él la amaba, porque ella podía leer el cielo mejor que él. Ella lo amaba porque construyó una repisa para la colección de piedras y plumas de Dolly sin que se lo pidiera. Él la amaba porque ella enseñó a su ganado a responder a los sonidos en lugar de a los látigos. Ella lo amaba porque él se sentaba con Tarak en el porche todas las tardes y escuchaba al niño hablar de su padre sin intentar jamás reemplazarlo. Se casaron en primavera, no en una iglesia. Ni Sonny jamás pondría un pie en una, y Wade no la culpaba. Se casaron en el porche, rodeados de sus 4 hijos, en una ceremonia que fue mitad apache y mitad lo que Wade recordaba de la fe de sus padres. Tarak se interpuso entre ellos y tradujo las promesas, que eran sencillas. Me quedaré, te protegeré, honraré tu origen, construiré el lugar al que vamos. Dolly arrojó flores silvestres, Alia sostuvo a Koda, y cuando terminó, Nisoni miró a Wade y le dijo en inglés con claridad y seguridad: «Ahora eres mi familia». Y Wade respondió: «Yo era tu familia desde el momento en que abrí la puerta del granero, simplemente aún no lo sabía». 3 años después, el rancho había duplicado su tamaño. No solo en cuanto al ganado, sino también en cuanto a la vida. El conocimiento que Nishoni tenía de la tierra había transformado la forma en que Wade la trabajaba. En el huerto crecían cosas que él jamás habría creído posibles a esa altitud. El arroyo había sido desviado, utilizando técnicas que ella había aprendido de su abuela para irrigar los pastos bajos. Tarak tenía 13 años y podía administrar las operaciones del rancho junto a Wade. Además, había comenzado a enseñar inglés a niños apaches de un campamento situado a 2 valles de distancia, que venían una vez por semana. Dolly había bautizado a todos los animales de la propiedad y montaba a Boone mejor que Wade, algo que el caballo parecía preferir. Alia se había convertido en la curandera del rancho, preparando cataplasmas con plantas que ella y Nishoni recogían en las colinas. Y Koda tenía 6 años y hablaba 3 idiomas: apache, inglés y el lenguaje propio de un niño que ha sido amado tan profundamente que inventa palabras para tipos de felicidad que aún no existen. Una tarde, Wade encontró a Tarak en el porche, sentado en el mismo sitio donde le había hablado de su padre. El chico era más alto, más corpulento, con la mirada firme de su madre y la habilidad de su padre para situarse entre 2 mundos. ¿Recuerdas lo que me dijiste?, preguntó Wade. Aquella noche. Sobre que tu padre sabía mi nombre. Recuerdo. Pienso en ello todos los días, en que un hombre al que apenas conocía confiara en mí lo suficiente como para enviar a tu familia a mi granero. Tarak observó el rancho. El jardín, los pastos, la cabaña con luz en cada ventana, el humo que salía de la chimenea y el sonido de Dolly riendo dentro y Koda gritando algo en 3 idiomas a la vez. No solo confiaba en ti, dijo Tarak. Te veía, como tú ves a la gente, no por su apariencia, sino por su esencia. Eso fue lo que le dijo a mi madre. Dijo que el ranchero de Willow Bend sí ve a la gente. Tarak hizo una pausa. Tenía razón. Wade miró la cabaña, miró la vida que había dentro, miró la luz, el ruido y el hermoso caos de una familia que nunca había esperado, que no merecía y que sin embargo le había sido dada por la fe de un hombre muerto, el coraje de una mujer y 4 niños que habían salido de un granero, se habían metido en su corazón y nunca se habían ido. Tu padre me lo dio todo, dijo Wade. No, dijo Tarak. Nos diste todo. Mi padre sabía que lo harías. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la familia trasciende fronteras, que la confianza puede sobrevivir incluso a las peores adversidades del mundo y que a veces las personas destinadas para nosotros llegan de maneras inesperadas, entonces este es tu lugar. Suscríbete para más historias de valentía, amor silencioso y los lazos que nos unen cuando todo se desmorona. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima.